Hola, hoy vamos a hacer una presentación sobre el metabolismo del lactato, ya que ha habido un importante avance científico en la investigación respecto de este importante metabolito en las reacciones bioquímicas del organismo. Cuando se realiza un ejercicio de intensidad creciente, es posible determinar tres zonas definidas por la determinación fisiológica del primer y segundo punto de inflexión. Esto puede hacerse a partir de variables ventilatorias o a partir de la concentración de lactato, como puede verse en esta curva. Entonces, al primer punto de inflexión se lo ha dado a conocer como LT1 o BT1, umbral ventilatorio 1, el segundo punto de inflexión que define el fin de la zona 2 como LT2 o BT2 y la tercera zona corresponde a una zona de alta intensidad donde la concentración de lactato pasa a ser desde el comportamiento lineal a un comportamiento más exponencial. Alrededor de la zona BT2 hay una zona denominada MLS, que es el máximo estado estable del lactato, donde puede considerarse una potencia crítica o una velocidad crítica a partir de la cual se dispara el lactato y comienza a concentrarse en forma exponencial. La zona 1 metabólicamente corresponde a un predominio oxidativo, donde el consumo principal es a través del metabolismo lipídico, y las fibras predominantes desde el punto de vista muscular son las tipo 1. En la zona 2 el metabolismo es mixto, es decir, hay fibras tipo 2A y el metabolismo utiliza tanto carbohidratos como lípidos, y en la zona 3 el metabolismo es predominantemente glucolítico con utilización de carbohidratos y las fibras musculares involucradas son las tipo 2X. Es decir, que esta zona 3 es la zona correspondiente a una zona de alta intensidad. Recién vimos un ejemplo de ejercicio continuo y ahora vamos a analizar a través de este artículo un modelo de ejercicio intermitente en cuanto a los aspectos metodológicos y fisiológicos. Acá vemos un esquema donde se ven igualmente las tres fases. Hay un primer estadio donde el comportamiento de lactato es irregular por la descarga adrenérgica, adrenalina, noradrenalina, una primera fase donde hay un equilibrio relativo entre la producción y la eliminación de lactato a nivel muscular y hay un estado estable a nivel sistémico. Acá se produce el primer umbral, luego una fase 2 donde el lactato empieza a subir en forma, digamos, ascendente, lineal o exponencial, donde la producción de lactato supera la eliminación, pero todavía hay un intento de mantener el equilibrio a nivel sistémico. Y en la fase 3 hay una franca elevación donde la eliminación, la producción y la eliminación muscular superan la capacidad de remoción y se acumula a nivel sistémico. Lo que vemos aquí es que la intensidad y la duración de la carga son los principales responsables de los procesos metabólicos, en este caso de la acumulación de lactato, y que la intensidad influye en las respuestas metabólicas y cardiorrespiratorias agudas en estos ejercicios intervalados de alta intensidad, y que los modelos de umbral, como están expuestos en este caso, son mucho más precisos para prescribir la intensidad que, digamos, el modelo basado en un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o del consumo máximo de oxígeno. En un artículo del 2020 de revisión bajo el sugestivo título El lactato como el patito feo del metabolismo, vemos lo siguiente.
se analiza el lactato como residuo y como combustible. Acá vemos la molécula de glucosa de 6 carbonos y la molécula de 3 carbonos o triosa del ácido láctico y el ácido pirúvico, donde la diferencia está en este hidrogenión. En realidad, en condiciones fisiológicas corresponde nombrarlos como lactato y piruvato. En las células productoras, el lactato como residuo, el flujo glucolítico de glucosa a piruvato genera NAD reducido a partir del NAD oxidado en una reacción mediada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Los electrones contenidos en el NAD reducido pueden transportarse a la mitocondria a través de un sistema de lanzaderas, la de la malato aspartato y la lanzadera del glicerol fosfato. De esa manera se regenera el NAD oxidado en el citosol. Alternativamente, la lactato deshidrogenasa puede utilizar el NAD reducido para reducir el piruvato y transformarlo en lactato que se secreta como residuo. Por otra parte, en las células consumidoras, las reacciones son las mismas, pero la dirección del flujo de la lactato deshidrogenasa se invierte, es decir, de lactato se forma piruvato. Entonces los electrones del NAD reducido adicionales se transportan a la mitocondria. Vamos a analizar aspectos importantes sobre la dinámica del lactato. Su producción aumenta cuando la demanda de ATP y oxígeno supera la oferta. Esto ocurre durante el ejercicio intenso y la isquemia. Cuidado que no es ausencia, sino es un aumento de la demanda de ATP y de oxígeno. Por otra parte, la acumulación de lactato en músculos bajo estrés y en tejidos en condición de isquemia, es decir, con bajo aporte de oxígeno, consolidó su reputación como un producto de desecho y perjudicial. Por otra parte, como fuente y sumidero para los compuestos de 3 carbono, permite, desacoplar la generación de energía mitocondrial impulsada por los carbohidratos de la glucólisis. Y para terminar, el lactato y el piruvato actúan como un tampón redox circulante que permite el equilibrio entre la proporción de NAD reducido, NAD oxidado en las células y tejidos. Aquí vemos el proceso de amortiguación redox por lactato circulante. En primer lugar, desde la perspectiva tradicional, donde el flujo glucolítico excede el intercambio de piruvato y lactato entre la célula y la circulación. Entonces las reacciones metabólicas intracelulares, es decir, el flujo glucolítico y el transporte de electrones a través del NAD reducido a las mitocondrias, determinan esa relación NAD reducido y NAD oxidado celular y por lo tanto la relación lactato-piruvato. Por otra parte, en una perspectiva del proceso de amortiguación redox, este intercambio de piruvato-lactato entre las células y la circulación es más rápida que la glucólisis. Entonces, estas series de reacciones están catalizadas por estos transportadores de monocarboxilos que determinan la relación lactato-piruvato celular y por lo tanto la relación NAD reducido, NAD oxidado celular. En los casos que comienza a acumularse y hay un exceso de NAD reducido, es decir, que tiene hidrogeniones captados del NAD oxidado, la captación neta de piruvato y la excreción de lactato alivian este desequilibrio redox, es decir, acá se esquematiza en la parte lateral de este gráfico. Para ir cerrando, en cuanto a la homeostasis del lactato en todo el cuerpo, vemos que a nivel tisular el intercambio de lactato con la circulación permite el funcionamiento independiente de la glucólisis
y del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Sin embargo, a nivel de todo el organismo, la producción de lactato, especialmente mediante la glucólisis y el consumo principalmente a través del ciclo de Krebs, deben mantenerse equilibrados para mantener esta homeostasis del lactato en todo el cuerpo. En este artículo sobre umbral anaerobio en una prueba de ejercicio progresiva que expone muchos años de controversia, la premisa fundamental es la anoxia muscular como necesaria para la producción y acumulación de lactato muscular y sanguíneo. El aumento de la glucólisis y la producción de la concentración de lactato y protones o hidrogeniones provoca una disminución del pH. El pH, o grado de acidez, es la inversa de la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, el descenso del pH es la condición que sigue a la acumulación de protones. Con este aumento se produce una amortiguación por el bicarbonato de la sangre y aumenta entonces la producción y liberación de dióxido de carbono de la sangre, como vamos a analizar en una diapositiva siguiente, con aumento de la ventilación pulmonar, la hiperventilación, para eliminar el exceso de producción de dióxido de carbono. Sin embargo, actualmente se reconoce que la insuficiencia de oxígeno no es la principal causa de la lactacidemia. El aumento de la producción y la utilización de lactato lo que representa es el aumento del flujo glucolítico por el incremento de la tasa de trabajo. Hay un primer incremento, como dijimos antes, de la concentración de lactato que se determina a través del BT1 y un aumento a través del punto que coincide con el BT2 y que tiene que ver con el reclutamiento progresivo desde unidades motoras tipo 1A, 2A y finalmente 2X como describimos antes. En la parte superior de este gráfico vamos a describir la evolución-revolución del umbral anaerobio con miles de artículos publicados. Aquí vemos entonces en la parte inferior, representado en celeste, el umbral de acumulación progresiva de lactato, donde se ve un comportamiento lineal que luego se hace exponencial en una primera parte y luego en una segunda parte. Y en la parte superior vemos las variables ventilatorias, donde también un incremento de la ventilación pasa a ser, digamos, lineal a partir y se incrementa agudamente a partir de la hiperventilación para eliminar ese exceso de dióxido de carbono como hablábamos antes. Lo que produce, como está representado en la parte superior en color violeta, una disminución brusca a partir de este punto umbral de la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Esto en la visión clásica, digamos, de la década del 60-70, se consideraba la disoxia o hipoxia anoxia como la causa fundamental de la acumulación de lactato, digamos, durante el ejercicio. Esto llevaba a un incremento de la concentración de protones o hidrogeniones, lo que disminuía el pH, como explicamos anteriormente, tanto muscular como sanguíneo. A nivel sanguíneo, las moléculas de bicarbonatos tamponan esta concentración acumulada de hidrogeniones, se produce ácido carbónico y se disocia en agua más dióxido de carbono, y este dióxido de carbono acumulado es el que luego va a hacer que se incremente la ventilación para eliminarlo a través de los pulmones. Este descenso del pH, digamos, estimula el aumento brusco de la ventilación por incremento brusco de la concentración de dióxido de carbono que debe ser eliminado y se produce de esa manera el reequilibrio con la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. En cambio, en la visión actual, lo que ocurre es
que no es necesario que haya disoxia o anoxia muscular. Lo que ocurre es un aumento en la aparición o producción de lactato en relación a una menor capacidad de remoción. Eso determina un incremento de la BCO2, la producción de dióxido de carbono, versus el consumo de oxígeno, esta relación de intercambio de gases, y eso a través de un sistema complejo produce un reequilibrio dado por los quimiorreceptores que se encuentran, por un lado en el callado aórtico, por otro lado en las carótidas y por otro lado a nivel vulvar en el sistema nervioso. Hay quimiorreceptores que son capaces de captar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y el pH y regular y reequilibrar, digamos, el sistema. Por otra parte, esto lo vamos a analizar más adelante, pero el shuttle de lactato, el intercambio de lactato, tiene una función de equilibrio, digamos, de intermediación entre el sistema glucolítico y el sistema oxidativo, donde el lactato cumple funciones autócrinas, endócrinas y parácrinas y actúa como una especie de lactohormona que permite, digamos, regular el equilibrio, permite ser utilizado como fuente de energía, permite ser un intermediario glucolítico y también es una molécula de señalización que actúa a distancia y permite cambios metabólicos importantes. En esta interesante investigación de Brooks del 2018 se hace una revisión sobre la ciencia y la traducción de la teoría del transporte de lactato, donde de producto de desecho del metabolismo anaerobio se ve la formación continua en condiciones aeróbicas. Por otra parte, el intercambio entre células productoras y células consumidoras cumple importantes funciones. En primer lugar, es una fuente importante de energía. En segundo lugar, es el principal precursor de la gluconeogénesis. Y en tercer lugar, es una molécula de señalización. Por otra parte, se ve que aumenta con la gravedad de algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer, la infección o distintos tipos de inflamaciones. Y finalmente es un biomarcador de tensión y no solamente de estrés celular. Analizando el intercambio shuttle intracelular e intercelular de lactato, en contraste con su representación inicial como un producto de desecho metabólico y como un agente de fatiga, el lactato es el mensajero principal en un complejo ciclo de retroalimentación. Entonces puede verse el lactato como un vínculo autócrino, parácrino y endócrino, es decir, como una especie de lactohormona entre el metabolismo glucolítico y el oxidativo. Acá se ve el concepto de lanzadera, donde hay un grupo de células productoras que generan el metabolismo glucolítico o glicolítico. El lactato sale a la sangre y se intercambia en células que producen el consumo o la oxidación del lactato, y hay también un intercambio entre células productoras y células consumidoras. Luego, en una revisión del 2020, el mismo Brooks nos presenta el lactato como punto de apoyo del metabolismo y dice que erróneamente fue considerado como consecuencia de la falta de oxígeno en el músculo esquelético en contracción. Ahora sabemos que el enantiómero L del anión lactato se forma en condiciones completamente aeróbicas y se utiliza continuamente en diversas células, tejidos y órganos. Por otra parte, el intercambio de lactato cumple tres funciones, como dijimos anteriormente. En primer lugar, es una fuente de energía para la respiración mitocondrial. Por otra parte, es un precursor principal de la gluconeogénesis y constituye también, en tercer lugar, una molécula de señalización. Además, agrega el concepto de lactilación,
es decir, al trabajar por acción de masas y regulación del equilibrio oxidación-reducción celular, hay una unión alostérica y una reprogramación de la cromatina, se hace la llamada lactilación de los residuos de lisina en las histonas, que son las proteínas del ADN, y esto tiene influencias muy importantes en la partición de los sustratos energéticos de las células. Vamos a analizar ahora el intercambio shuttle de lactato vinculado con la glucólisis y el metabolismo oxidativo. Acá vemos la molécula de glucosa de 6 carbonos que se rompe en 2 triosafosfato, molécula de 3 carbonos, y luego hay una conversión a piruvato en condiciones aeróbicas que libera una molécula de dióxido de carbono y en la mitocondria ingresa al ciclo de Krebs. Por otra parte, el mismo piruvato, también en condiciones aeróbicas, puede convertirse a lactato y el lactato ingresar por un transportador de monocarboxilos a la mitocondria para seguir las reacciones bioquímicas. En este momento hay una evidencia sólida de que el catabolismo de la glucosa y el glucógeno preceden a la producción de lactato en condiciones totalmente aeróbicas, tanto en estudios de animales intactos como en preparaciones de tejido animal y en humanos sanos in vivo. Aquí vemos los roles del lactato en el metabolismo intermediario, donde en primer lugar cumple una función, como dijimos anteriormente, como fuente importante de energía para la oxidación celular. Por otra parte, es el principal precursor de la gluconeogénesis y además cumple una función regulatoria o de señalización tanto autócrina sobre la misma célula, parácrina en células vecinas o endocrina actuando a distancia como una lactohormona para intervenir sobre la metabolización redox y las especies reactivas de oxígeno, el calcio, la calmodulina, la proteína quinasa o el PGC1-alfa o coactivador de peroxisomas. Continuando con el análisis del lactato como punto de apoyo del metabolismo, vemos que el rango fisiológico, es decir, la concentración de lactato en el tejido es de 0,5 hasta 20 milimoles y la relación celular lactato-piruvato va de 10 a 500, es decir, 500 veces más lactato que piruvato. Por otra parte, la dinámica del lactato tiene efectos rápidos e importantes a corto y a largo plazo sobre la oxidación-reducción celular y otros sistemas de control. Además, al inhibir la lipólisis en el tejido adiposo y la captación de ácidos grasos mitocondriales en el músculo, lo hace mediante malonil-CoA y la carnitina palmitoiltransferasa que está en la membrana mitocondrial interna, y de esta forma el lactato controla la distribución de los sustratos energéticos. Además, la exposición repetida al lactato durante el ejercicio regular, es decir, el entrenamiento, produce efectos importantes en la expresión de enzimas reguladoras, tanto de la glucólisis como de la respiración mitocondrial. Esto constituye las adaptaciones. Y finalmente, el lactato es el eje de la regulación metabólica en vivo de todas estas reacciones bioquímicas. Aquí vemos en forma esquemática el sistema de lanzaderas de lactato, donde hay células productoras, glucolíticas, visualmente blancas. Por otra parte hay fibras consumidoras oxidativas, visualmente rojas por el contenido de mioglobina. El lactato se produce predominantemente en las células glucolíticas, se eliminan a la sangre junto con dióxido de carbono, van por el sistema venoso hacia el pulmón y el dióxido de carbono se elimina al exterior, mientras que el lactato puede ser consumido tanto en corazón como en cerebro,
en hígado y en riñón. Y en determinadas condiciones el hígado y el riñón pueden hacer gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos como el lactato. Esta glucosa junto con el lactato puede ser transportada por el sistema arterial y de vuelta al músculo, donde fibras consumidoras oxidativas son capaces de utilizar el lactato como fuente de energía para la oxidación y a su vez volver a producir dióxido de carbono y generar reacciones metabólicas para darle energía al músculo. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Es un tema complejo que seguramente seguiremos profundizando en próximas clases. Hasta pronto.